Bueno, Hugo, la verdad que uno entiende que en esa época se vivieron sentimientos encontrados y seguramente que cuando uno lo vuelve a tener en la cabeza, vuelven esos sentimientos que usted nos contará cuáles son, pero para que la gente entienda, por ahí me incluyo entre la gente que no vivió esa época, pero que la tiene bien presente. ¿Cómo era ser familiar de azucarero, estar metido en ese ámbito y tener que vivir ese tipo de situaciones? FOTIA, el organismo azucarero, la organización azucarera, tenía un cuerpo que era el directivo, pero a la vez también tenía un cuerpo de delegados seccionales y por finca, o sea que los congresos nuestros eran prácticamente de 600, 700 personas. Mm. Y era la que resolvía qué pasos a seguir y los reclamos a realizar. Lamentablemente, en ese tiempo, digamos en un principio, de los años 60, era un trabajo muy esclavo en el campo, Mm. muy duro, muy inhumano, pero que nosotros teníamos la obligación de ir humanizando eso y lo estábamos logrando a través de una empresa nacional que se llamó CONAS. ¿Y qué eran las cosas que vivían? ¿Tenían amenazas? ¿Vivían en algún momento con miedo? ¿Sabían a lo que se enfrentaban? Exactamente, nosotros hicimos una huelga en 1974. ¿Por qué? Porque existía el pacto social que había organizado Juan Domingo Perón. En ese momento, alguien de Tucumán burló ese pacto y sacó un aumento para los cañeros de Mm. Tucumán. Y nosotros pedimos la que nos correspondía como obreros que trabajábamos en la actividad. Y eso, a través de ciertos individuos que ocupaban cargos importantes, nos llevó a una medida de fuerza de 17 días, en la cual luego superamos, fuimos intervenidos, todo ese tipo de cosas como gremio, ¿no es cierto? Y también empezaron a aparecer las amenazas, en especial contra mi hermano, que era Tilio Santillán. Sabemos que Atilio, bueno, usted nos contaba, era secretario dentro de FOTE acá en Tucumán, era una persona muy importante. Por ahí no tanto hablar de él desde el lado de lo organizacional, sino más bien de los valores, ¿no? ¿Qué pregonaban en la familia? Y nosotros pregonamos el trabajo, por un lado, y la honestidad que quedó demostrada con lo matan a Tilio, que no tenía absolutamente nada fuera de la casa que pagaba como cualquier otro obrero que la que tiene hoy la familia. Pregonábamos también el bienestar y sobre todo una revolución en paz. ¿Qué significaba una revolución en paz? Un avance sobre, dentro de la actividad, la cual a través de las inquietudes y de los planteos y de la comprensión del gobierno peronista de aquella época, nosotros pusimos 2 trabajadores, como cualquiera, dentro del directorio de la empresa. Uno murió hace 2 o 3 días y el otro es un desaparecido de los años 70. ¿Cómo se entera de la muerte de su hermano? Bueno, yo estaba comiendo y da la noticia a la radio. Bueno, pero ahí hay una cuestión muy particular. Ese mismo día, el día anterior, Antonio Domingo Bussi llama a una conferencia de prensa para el otro día, para el día 22, Ujú. donde supuestamente se iba a presentar una chica o una señora que había sido, según ellos, guerrillera. Pero vaya la curiosidad, sonó el teléfono, Zimmerman, que era el jefe de policía, atiende el teléfono y automáticamente le pasa el teléfono a Bussi. Bussi toma el teléfono y le dan la noticia del asesinato de Atilio Santillán. Hay 2 testigos vivientes hoy de ese tema, que Morales Solá y un amigo que era periodista también que vive en Buenos Aires. Atilio Santillán con un par de dirigentes más eran amenazados diariamente. Y el día de la muerte de Atilio Santillán, él tenía una entrevista con el ingeniero Pratgay, padre del que fue ministro de Economía de hoy, a las 2 de la tarde. Y curiosamente nadie sabía, como había que cuidar ciertos detalles en esa época,
Pocos sabían que Atilio Santillán estaba en Buenos Aires. O sea que desde el punto de vista de los hechos claros y concretos, el entregador para el crimen fue Prat. Hugo, sabemos que hubo toda una premeditación, perdón, por detrás de lo que fue esta muerte y otras que hubo en esa época, y sabemos de la causa que se lleva adelante en contra de Jorge Minetti. Pero por ahí es un nombre que la gente de hoy no lo tiene tan fresco, ¿no? Y para saber desde su lado, ¿quién es Jorge Minetti? Aquí se trata de un hecho concreto y puntual. Sí. El socio mayoritario del golpe de Estado después de Blaquier era Minetti, por los intereses económicos que se desarrollan en la actividad y por el monopolio a construir para deshacer a la empresa nacional CONASA. Minetti tiene su central en Córdoba y el general Menéndez con el tercer cuerpo del ejército tiene su tema puntual en Córdoba, su domicilio en Córdoba en aquella época. Entonces, ¿qué pasa? En esa alianza se constituye fuerzas, digamos, militares de los servicios de inteligencia en Tucumán, a través de la empresa Minetti, en los predios del ingenio Minetti. Yo tengo en mi poder un estudio científico que demuestra eso. Y en la causa judicial también está. Y en la causa judicial, Minetti va a ser juzgado por participación de 59 crímenes y el apoderamiento de propiedades, incluido el tema del ingenio Bellavista. Le entregan el ingenio Bellavista por un precio vil. Yo tuve una entrevista en vida con Luis Dualde, que fue el secretario de Derechos Humanos. Él corroboró lo que yo planteaba y lamentablemente él me pidió 90 días para darme una respuesta, cuando en ese lapso murió y eso quedó trunco. ¿Qué le deja hoy en día? Porque a pesar de una persona estar procesada por 59 muertes, como lo dice usted, la justicia ordenó de que esa persona sea procesada e investigada por esos crímenes, y en Fama y ya hace poco tiempo lamentablemente tuvimos que asistir a que se lo declare ciudadano ilustre. Lamentablemente traidores hubo siempre, no tan solo en lo ideológico, sino en lo material, porque cuando uno asume un poder no debe enriquecerse por ese poder. Acá tenemos el intendente José Orellana lo declaró ciudadano ilustre, incluso le hizo un acto público, donde prácticamente es un negacionismo puntual. Fuera de eso, hay otras causas de Orellana. Orellana está condenado a 3 años, 6 meses y no tener participación, digamos, no desarrollar cargos en la vida pública. Sí. ¿No es cierto? Fuera de eso, traicionó a 15 millones de jubilados en el año 2017. ¿Qué es lo que sucedió? En ese momento Macri presentó un proyecto de ley para que se toque el tema jubilatorio. Eso prosperó por responsabilidad de José Orellana y casi todos los legisladores, senadores y diputados nacionales de Tucumán. Entonces, tenemos acá un engaño. Da vergüenza ver cómo algunos autores de ese flagelo, le besan a los jubilados. El caso, digamos, de la señora del intendente de Concepción, el caso del mismo Orellana que besa a los viejos. Le han hecho carnaval para la tercera edad después de semejante traición. Hoy, si tomamos el número del año 2017, hoy los jubilados tenían que tener un mínimo, la más baja, en más o menos 140, 150 mil pesos. Entonces, una aberración y un flagelo que se hizo con los viejos. Este 24 de marzo la frase siempre es memoria, verdad y justicia, pero yendo a los hechos, yendo a la realidad, a lo que está haciendo la justicia y a lo que hacemos como ciudadanos. ¿Cuánto falta para que exista memoria, verdad y justicia en la Argentina? Mire, lamentablemente muchísimo, porque hay muchas verdades en Tucumán que están escondidas.
no tan solo de ese caso. Justamente con otros compañeros, yo soy uno de los que participé de una presentación en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de la reparación histórica de la provincia de Tucumán. Lamentablemente el poder político de Tucumán, de todos los partidos políticos, no nos han dado pelota. Lamentablemente estamos en un impasse donde otra diputada nacional de Buenos Aires del gremio gráfico está por volverlo a tratar de que se trate el tema. Así es, bueno, queda mucho todavía por hacer, ¿no? La verdad que nos deja reflexionando sobre todas estas cosas y le agradecemos por estar acá y por contarnos. No, el agradecido soy yo y quisiera tener la oportunidad de profundizar este tema. Yo tengo documentación donde demuestro un montón de cosas que digo. Puedo demostrar las cuentas bancarias que tuvo Bussi, que tuvo Bussi en aquel momento con toda su familia, sin excepción. ¿No es cierto? Estoy hablando de más de 30 cuentas en los bancos de toda la familia, sin excepción. Y estoy hablando de 77 propiedades. Y con el agravante que hoy nos tiran encima la aportación de armas, aunque no es extraño, porque lo que debe saber la sociedad es que Ricardo Bussi nace en Norteamérica y su ADN lo está demostrando hoy. De nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.